imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimados radio escuchas, les saluda Ekaterina Chatsky. Y bien, estamos en el año 201 de la independencia, el mes patrio, el día 15 de septiembre, así que hay tanto para celebrar como para reflexionar de lo pasado, presente y futuro. Somos Radio Universidad, Radio Cultural, y mi invitación de hoy es para conocer y reflexionar acerca del rol de la música durante 201 años en Costa Rica. El mejor libro sobre la música, cuyo título es La Fiesta de la Independencia, los años 1821 a 1921, es, de hecho, dicho sea de paso, estoy recomendando para que lo lean. Y aquí tengo en mis manos, de hecho, aquí está. Este libro pertenece al historiador, al doctor David Díaz Arias, quien conversará con nosotros el día de hoy, el día 15 de septiembre, el día de la independencia. La entrevista fue grabada previamente, pero en esta entrevista hay tanta información que se puede repasar una y otra vez. Así que le doy la bienvenida al doctor David Díaz Arias. Y Víctor me va a ayudar para poner esta entrevista. Víctor, por favor. Estamos con David Díaz Arias y estamos hablando sobre su libro La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 1821-1921. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este programa. Y precisamente, como estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando sobre la identidad constructora que tenía repercusión en todos los países de América Latina, me gustaría que usted nos empezara a contar sobre la construcción de una fiesta moderna, o sea, cómo la tradición de fiesta antigua pasa a ser ya parte de fiestas cívicas, o sea, vamos a ir de fiestas religiosas a fiestas cívicas. La fiesta está intrínseca en la época colonial latinoamericana. Hay fiestas en todo el calendario anual para una u otra cosa. Ciertamente hay dos motivos muy importantes de la fiesta colonial. Una es el calendario religioso, así que hay fiestas especiales producidas por la iglesia. Y la otra son las fiestas asociadas con la vida del rey y de la corona. Una vez que se produce la emancipación, ambas figuras comienzan a ser problemáticas para los nuevos estados-nación latinoamericanos. En el caso de Costa Rica, como es en la mayoría de Centroamérica, la Constitución Federal de 1825 es la primera que establece las vías para celebrar el 15 de septiembre, que además se anota como la fecha general del Reino de Guatemala para conmemorar su emancipación. En ese ritual, como ocurría también en la Constitución Federal, la iglesia y lo religioso sigue teniendo un papel importante porque se concebía como parte de la cultura institucionalizada en esta provincia que luego va a ser país. Va a comenzar a tener problemas la iglesia en términos de representación dentro de la fiesta del 15 de septiembre a partir de la década de 1830, cuando también la fiesta comienza a adquirir una repetición, porque antes de eso lo que hay son momentos, algunos momentos en donde se festeja, otros en los que no, pero ya con Braulio Carrillo, un poquito antes,
hay un enfrentamiento entre los políticos, no hay que olvidar que muchos son sacerdotes todavía, y el calendario religioso. Los políticos tratan de suplantar algunas de las fiestas religiosas de antaño por fiestas que tengan un contenido civil. Y allí comienza a haber roces con la iglesia. En todo caso, en la primera mitad del siglo XIX, las fiestas de la emancipación van a estar coronadas por un Te Deum y por una misa. Ya fuera que comiencen las fiestas con esas dos tradiciones religiosas o que terminen con esas dos tradiciones religiosas. Y además, el espacio de la iglesia es un espacio en el que el poder de la República, en este caso el jefe de Estado, y luego en 1848 el presidente, tiene un espacio enfrente del obispo y también enfrente de los evangelios. En ese sentido, sigue siendo muy particular esta construcción republicana de una fiesta que todavía depende de una simbología religiosa para tener legitimidad. Eso empieza a cambiar con la llegada de los intelectuales y los políticos liberales al poder en Costa Rica, que es algo que transita entre 1870 y 1882. Ya para esta segunda fecha, las fiestas tratan de eliminar y sacar a la iglesia, estoy hablando del caso de la capital de San José, tratan de sacar a la iglesia del espacio conmemorativo y se suplanta, por un lado, el templo por el Palacio Nacional, que es el centro de la actividad política desde la década de 1850, cuando se construyó, y el caso del Te Deum se suplanta por actividades vinculadas con las bandas militares y también con discursos políticos. Usualmente el secretario de Educación es el encargado de dar un discurso en el que trate de anotar el vínculo entre ese presente y el pasado en que se consiguió la independencia. Así que esta transición que se ve muy clara en el caso de San José también trata de operar en otros espacios en donde se empiezan a abrir escuelas. En esos lugares en donde se empiezan a abrir escuelas, especialmente a finales del 19, la escuela comienza a concebirse como el templo de la República, el lugar en donde es educado el ciudadano del futuro. Y por eso muchas de las fiestas se tratan de concentrar allí, pero pensando en que estos edificios van a ser edificios todavía muy pequeños, con poco espacio, muy probablemente en la mayoría de la zona rural en Costa Rica, hasta bien entrado el siglo XX, las fiestas de la emancipación siguieron desarrollándose dentro de los templos católicos, que eran espacios comunales en donde se podía desarrollar este tipo de actividad y podía caber muchas más personas. Bien, ahora sí, volvemos otra vez a años 80. La eliminación de la iglesia o la exclusión de la iglesia de la celebración del Día de la Independencia, se hace que las viejas tradiciones se suspenden, ¿es cierto? O sea, ya no hay Te Deum, pero entonces, ¿qué lo reemplaza? La secularización de la fiesta de la independencia, que ocurre a partir de 1882, está vinculada con nuevos actores dentro de la festividad y nuevas prácticas para suplantar aquellas que desarrollaba la religión en el pasado. Hay varios actores muy importantes que se transforman del pasado, por ejemplo, el papel de las milicias. Ya a partir de la década del 80 empieza a ser consecutivo el ritual de que a las 5 de la mañana la banda militar municipal, usualmente, que se habían desarrollado desde la mitad del siglo XIX, las bandas militares sorprenden a la gente muy temprano tocando música festiva o música vinculada con este asunto de la república, de lo cívico. Estas bandas abren el espacio para que otros actores aparezcan. Ya no tienen que ser guiados por obispos o por sacerdotes. Los políticos en San José son guiados por el presidente de la República, quien lleva a sus ministros en muchas ocasiones de su casa al Palacio Nacional
en donde usualmente después de las actividades hay un banquete republicano, siguiendo una tradición francesa, para celebrar esa hermandad cívica que hay entre todos los que forman parte de la República. En muchas ocasiones se invita al pueblo también a este tipo de festividad. Y es importante decir que hay un intento por popularizar las fiestas también en el sentido de que las actividades no sean completamente normadas por el tiempo de la política o por los actores políticos. Entonces, como una herencia colonial, en muchas ocasiones va a haber corridas de toros vinculadas con la fiesta de la independencia, y también en varias ocasiones comienza a aparecer el uso del 14 de septiembre, es decir, la víspera, como un momento para esperar la llegada de la emancipación. Entonces los fuegos artificiales aparecen con mucha algarabía ya hacia el final del siglo XIX. Va a haber este tipo de práctica la noche del 14 de septiembre. Especialmente va a ser muy importante cuando se inaugura la estatua a Juan Santamaría en Alajuela el 15 de septiembre de 1891, y luego el Monumento Nacional en San José el 15 de septiembre de 1895. Todo esto está acompañado por personas de la comunidad, por maestros y por escolares, aunque todavía estos, si se pudiera decir en un sonido off, todavía la fuerza del ritual está marcado por lo militar, por la banda militar y también por himnos militares vinculados con ellos. Ya a final del siglo XIX, bueno, lo otro popular que aparece también muy temprano es el uso del teatro. En vista de que el 14 es la víspera y el 15 todo el día es festivo desde 1848, las compañías de teatro tratan de utilizar estos 2 días para presentar obras alusivas a lo que se conmemora. Entonces pueden importar obras. Eso sí, como lo señaló en algún momento Patricia Fumero, el público costarricense estaba más atraído por la comedia que por el drama. Así que lo que va a imperar mucho en términos populares es la comedia en estos teatros. Junto a ellos aparecerán las vistas, como le dicen inicialmente, las vistas de cine a principios del siglo XX, que luego se convierten ya en la década del 20 en una actividad muy popular, y que se van a abrir varias salas de cine, no solo en San José o el Valle Central, sino en otras zonas rurales. Y el cine se convierte en un gran atractivo. 15 de septiembre comenzaban a ver películas en los cines desde la 1 de la tarde hasta entrada la noche, 10 de la noche. Era como una anticipación a eso otro popular, que sí es el centro ya de la actividad y que suplanta a la iglesia y todo lo religioso, que va a ser el baile popular por un lado y el baile de la élite por otro lado, separaditos los dos usualmente, pero con igual de atractivo para la comunidad. En este caso, lo otro importante que empieza a aparecer como actores son los niños escolares y los maestros. Estos empiezan en 1899 ya de forma oficial a suplantar a la milicia y a las bandas militares, en un acto planificado, muy claramente planificado, del que yo no he visto algo parecido en otras partes de América Latina ni de Occidente. Muy pronto en Costa Rica se utiliza la figura del estudiante y del maestro como la figura de un ejército con su general. Y muy temprano, a principios del siglo XX, dicen que ese es el ejército costarricense, no el otro, el de la milicia, sino ese. Entonces los niños y sus maestros y las niñas comienzan a suplantar a los militares en este espacio festivo, en las calles de la capital y luego en todas las calles del país. Ya en 1904 es evidente que en todo el país se está celebrando la independencia, gracias a que la extensión de la educación primaria ha hecho que los niños, sus maestros y sus maestras sean los actores principales de este evento. Y en vista de que el espacio que empieza a ganar fuerza es el de la escuela, los maestros y las maestras se idean
una semana cívica, es decir, que ahora no solo se celebraba el 14 y el 15, sino una semana antes. Y toda esa semana estaba encargada de los niños y de las niñas escolares. Ellos debían de hacer dramatizaciones, ellos debían declamar poemas, ellos debían cantar himnos patrióticos. Eso es muy importante porque en la década de 1880 y 1890 van a aparecer la mayoría de himnos que hasta hoy cantan los escolares en Costa Rica. Himnos vinculados con la historia del país, a veces con palabras un poco difíciles para los niños, pero que se aprenden en clases de educación musical que también se incorporan al currículum escolar desde principios del siglo XX como parte de la enseñanza de la educación ciudadana. La música entra a la escuela primero como parte de la educación ciudadana. Entonces se aprende vinculada con este deber ciudadano de celebrar a la patria. Pero también en estas fiestas escolares la música popular va a ser muy común. Cuando se populariza el baile, en la década del 10 es muy corriente que esas fiestas escolares terminen en baile popular, ya sea en las escuelas o ya sea en el parque municipal, que comienza a jugar también un papel muy importante al ser sustituido el templo por estos otros espacios civiles. La década del 10 en ese sentido es fantástica porque es como una brisa de la modernidad que llega desde Europa, desde los Estados Unidos, trayendo toda esta tecnología de entretenimiento popular. Ya también se comienzan a vender vitrolas y discos para escuchar, y entonces eso hace que incluso los bailes se puedan hacer en casas específicas, usualmente con una banda, pero si no, con una vitrola. Ya a principios de los 20 alguien podía hacer un baile en su casa para celebrar la independencia. Quería preguntar precisamente acerca de música de bailes. Bueno, ya los bailes aparecieron, o sea, tal vez usted tal vez estoy equivocada, a partir de Juan Rafael Mora, ¿cierto? Y lógicamente cada época tiene su propia moda, ¿verdad?, hacia cierta música. Pero usted dijo, y sí, en el libro también describe muy bien acerca de bailes populares y bailes de élite. Y es también interesante que los dos tienen el mismo espacio, que es espacio de Teatro Nacional, pero en diferente horario, ¿verdad? Ahora, la música se repite pasando del espacio de artesanos al espacio de la élite, o hay algunas diferencias. No sé si ha visto algunos documentos. Sí, es importante señalar que en el siglo XIX va a imperar el vals como el baile predilecto para este tipo de eventos. Y allí es más difícil visualizar qué estaban bailando los sectores populares. Hay que recordar que inicialmente los sectores de élite se reunían en el Palacio Nacional para bailar, y los sectores populares tenían el Parque Central para bailar. Y también mercado, ¿verdad? Y también el mercado. Después de que se inaugura el Teatro Nacional, va a haber una alteración, digamos, quizás democrática, en el sentido en que los sectores populares van a tener acceso a ese espacio, eso sí, en un día y hora diferentes al de la élite, porque el espacio del teatro se convierte en un evento muy, muy importante para la élite del Valle Central de Costa Rica a principios del siglo XX. Allí se definía su clase social, se definía quién era quién dentro de esas personas, y además se negociaban las manos de las muchachas casaderas. Allí se decía con quién se podían o no se podían casar. Entonces sí, se convirtió en un evento de clase muy importante. Pero los trabajadores y las trabajadoras urbanos organizaron su propio baile emulando muchas de esas prácticas. El desfile, por ejemplo, el baile de la élite comenzaba con un desfile del presidente de la República. El presidente también debía ir a inaugurar el baile popular. El baile de la élite elegía una reina, o dos o tres, dependiendo de quienes estaban participando, para que no ocurrieran pleitos entre esos grupos.
Y los obreros eligen a su reina obrera también, usualmente una trabajadora que gana también por votación popular. Ahora, el baile sí comienzan, los ritmos comienzan a variar muy claramente en la década de 1910, porque el espacio del Teatro Nacional todavía se ponen valses para que bailen los mayores. Pero cuando llegan el turno de los jovencitos, allí ya hay música más moderna. El foxtrot siempre aparece ya después de 1915-16. Es como el baile de moda. Hasta se comienzan a dar clases de baile en San José para que los muchachos y las muchachas aprendan este baile un poco antes del 15 de septiembre. Y en el caso de los sectores populares, muy claramente el tango se convierte en una música que ya en los 20 adquiere muchísimo espacio. Y también estos otros ritmos de banda que proceden de los Estados Unidos. Bien, y tal vez la última pregunta es precisamente acerca de Manuel María Gutiérrez. Sí. Bien, Mamagú. Escribí Mamagú y después me olvidé. Sí, que para 1921 usted escribe que se pensó poner su busto, pero al final solamente una estatua de Juan Mora Fernández fue erigida. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo hacer este busto, aunque se decía que es la figura representativa del arte musical? Del músico nacional. Sí. Es importante anotar esa particularidad del uso del himno nacional en todos los espacios desde la década de 1850, cuando Manuel María Gutiérrez lo escribe. A partir de allí es un himno presente en todas las actividades políticas, en todas las festividades en que estuviera el presidente o el Congreso, y también para recibir dignatarios internacionales. Ese himno tiene la problemática de la letra, que se crea la música, pero la letra que se trata de poner dentro de esa música tenía muchos conceptos o palabras difíciles de arraigar entre la población. Entonces se ensayaron varias letras desde 1851 hasta 1900 y ninguna de esas letras logró el espacio necesario de aceptación. No es sino hasta que se hace un concurso nacional que la letra del himno se escribe. Lo chistoso es que la escriba un anarquista, la letra de un himno nacional. Este otro asunto es muy importante porque el himno del 15 de septiembre compite directamente con el himno nacional en toda esta época. De hecho, el himno del 15 de septiembre va a ser muy popular. Tan popular que, para no agraviar el himno nacional, se utilizan las manifestaciones sociales. Después de la década del 20, la gente lo canta en las calles cada vez que se moviliza contra el gobierno o contra alguna ley, etc. El himno nacional, entonces, esta relación entre letra y música lo vuelve problemático en términos populares. Eso sí, ya cuando se empieza a rescatar quiénes son los representantes de lo nacional, por ejemplo el baile nacional, que eso va a ser un problema decidirlo, hasta que en los 30 se sacan de la manga que el baile nacional viene de Guanacaste y que es el punto guanacasteco, que era muy popular a finales del siglo XIX. El otro asunto entonces es el de la música. ¿Cuál es la música y quiénes son los músicos nacionales? Que va a haber muchos muy buenos durante todo este periodo, que van a ser usualmente contratados por el poder económico para que se compongan piezas específicas sobre las familias o personajes. Y en este caso, Manuel María Gutiérrez va a ser muy popular también, porque se convierte en el compositor nacional por antonomasia, al crear el himno nacional y a ser el director de la banda de San José. Efectivamente, entonces, cuando llega el centenario de 1921, lo que tratan de hacer los políticos es celebrar los 100 años de todo. 100 años del deporte nacional, 100 años de los bailes populares, 100 años de la Asamblea Legislativa,
Entonces, ¿qué hacemos con la música? Bueno, el representante va a ser Manuel María Gutiérrez, que es un herediano, y entonces debería tocarle a Heredia construir una gran estatua a ese importante compositor. Lamentablemente, en términos de municipalidad, no tenían realmente dinero para poder costear una obra así, y en el caso de la capital, prácticamente todo se había gastado en crear la estatua a Juan Mora Fernández, que se inaugura enfrente del Teatro Nacional en 1921. A falta de eso, entonces se decide crear pequeños bustos por todas partes. Y a Manuel María le toca es un busto apenas en el Parque Central de Heredia. Allí está todavía. Ahí está. Se le debe una gran estatua, eso es cierto. Y es bien interesante porque apenas un mes después le hacen una gran estatua al conquistador de Costa Rica, allí en el Parque España, que también se llama Parque España en ese momento, para celebrar la conquista del país. Entonces esta contradicción nacional entre lo nacional y lo hispano va a ser muy común en Costa Rica hasta hoy. David, muchas gracias por todo, de verdad. Encantado. 2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Y bien, acabamos de escuchar a doctor David Díaz Arias conversar con nosotros acerca de su libro. Creo que es el libro más importante escrito sobre la música en Costa Rica, que se llama, o sea, el subtítulo es nuevamente La Fiesta de la Independencia 1821 a 1921. Aquí lo tengo en mis manos, y de verdad cuando estaba leyendo por primera vez este libro, casi en cada página, si están viendo, tengo temas para desarrollar sobre la música en Costa Rica. Es muy profundo, muy profunda la investigación, así que les recomiendo, bueno, iniciar hoy precisamente en la fiesta de la independencia de Costa Rica. Ahora bien, nosotros vamos a seguir adelante en nuestro dial 96.7. Yo agradezco a Víctor Salazar por ayudarme con todos los movimientos de la página, de salir a Facebook Live. Y no se vayan. Vamos a escuchar música costarricense en una interpretación de la Orquesta Herediana. Acabamos de hablar sobre el compositor herediano Manuel María Gutiérrez, ¿verdad? Pero bien, seguimos en Heredia y escucharemos diferentes interpretaciones dedicadas precisamente a la fiesta de la independencia en Costa Rica por parte de la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Eddie Mora. Pero esto escucharemos en la 96.7. Aquí estamos terminando nuestra transmisión aquí en Facebook Live. Muchas gracias.